Olvi, espera un segundito, no, está tu carpeta todavía. Abrí tu PowerPoint o Qué raro. ahora sí. Edwin, ¿estamos listos? Edwin, Sí, licenciado. Edwin. Oh, muy buenas tardes, apreciados colegas de Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Pando. Es muy grato para quien les habla a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, el KUB, llevar adelante esta actividad en coordinación con el directorio del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Pando, de su directorio. Y para eso yo quiero felicitar y ponderar la iniciativa del directorio del Colegio de Pando a través de la licenciada Luciana, que es la encargada de capacitación. Y hoy día tenemos una importante, interesante temática que va a ser abordada por el licenciado Olvis Díaz, quien es presidente del Consejo Técnico Departamental de Auditoría y Contabilidad de Santa Cruz. Licenciado Olvi, a pesar de ser una persona muy joven, tiene una amplia trayectoria y hay una experiencia bastante grande, producto de los trabajos que ha ejercido. Por el momento le vamos a decir que él es actualmente el presidente del Consejo Técnico de Auditores, Contadores Públicos de Santa Cruz. Para eso, para continuar con la actividad, yo le voy a ceder la palabra a la colega Luciana para que conduzca esta presentación, no sin antes, a nombre del Comité Ejecutivo del KV, eh, felicitar y ponderar también la participación de todos y cada uno de los colegas que han logrado hasta ahora ascribirse a a esta videoconferencia. Y bueno, y los que no logren hacerlo en vivo hoy día, esta videoconferencia va a quedar en los canales oficiales del KV, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube. Querida Luciana, usted tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado Gustavo. Como siempre, un gusto y muy agradecidos, ¿no?, con su persona por el apoyo que nos da al Colegio de Pando. Hoy también de manera muy cordial y muy agradecida con el licenciado Olvis Díaz, ¿no? El licenciado Olvis Díaz estará dando la videoconferencia Tratamiento Contable y Tributario de las diferencias de cambio, tipo de cambio oficial y paralelo, ¿no? El licenciado Olvis, como decía el licenciado Gustavo Gil, a pesar es muy joven, actualmente presidente del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia y es miembro de la Comisión Técnica, ¿no?, de Investigación. Licenciado Olvis, reciba un agradecimiento a nombre de todo el Colegio de Pando por su predisposición a compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Sin más preámbulos, licenciado, dejo el resto del tiempo para que usted pueda, ¿no?, empezar su exposición. Muy bien, gracias Luciana, muy amable por la presentación, licenciado Gustavo, también agradecido por la invitación para poder compartir un poco de nuestra experiencia que hemos ya ido viendo en todo este año en particular sobre el tema del uso del tipo de cambio paralelo y lo que significa su aplicación en nuestra contabilidad, ¿no? Que básicamente es el tema de diferencia de cambio, entre otros aspectos más. Agradecido nuevamente y siempre acá prestos para poder colaborar en todo lo que se requiere para el beneficio de la profesión. Muy bien, señores, empecemos entonces. Se le agradece por su participación también a todos los miembros del Colegio de Pando. Y bueno, cualquier duda o pregunta, si algo no se me entiende por ahí, estoy muy atento. ¿Ok? Empecemos. Diferencia de cambio. A ver, para que nosotros podamos fundamentar y concluir adecuadamente sobre el tratamiento contable y también tributario, por supuesto, debemos
ser bastante estrictos eh, en lo que conlleva el uso de la norma y la interpretación de las normas, que no son más que directrices, buenas prácticas, pero que nos guían para poder aplicar correctamente la medición, valuación de aquellas transacciones emergentes o aquellos saldos de cuentas emergentes de transacciones en moneda extranjera. Las normas en particular, puntualmente, que aplican a este tema que nos lleva a reunirnos hoy, son la norma de contabilidad 6, si quieren la base de todo esto, lo que es el tema de diferencias de cambio, la norma de contabilidad 12, que es complemento a la norma de contabilidad 6, la NIC 21, que como ustedes saben, de acuerdo a resolución de nuestro querido Consejo Técnico Nacional, eh, se establece que en ausencia de un pronunciamiento específico debemos remitirnos a las NIC. Y naturalmente tenemos que hacerlo en este caso porque hay varias cositas que no están del todo muy claras en nuestra norma local, pero para eso tenemos la norma internacional. Y por supuesto, la interpretación CENIC 22, ¿ok? Del Comité de Interpretaciones. Y por último, y no menos importante, las leyes y las resoluciones de la AEN que han aprobado la vigencia de nuestras normas de contabilidad, que actualmente son 14, incluidos estas, ¿no? Muy bien. Antes de entrar al tema tributario, es obligatorio dejar claro que los estados financieros que nosotros preparamos, al menos de manera anual, al cierre del ejercicio, al menos esos estados financieros que se estructuran en función de una norma de contabilidad 11, y por tanto que incluyen cada uno de los elementos de activo, pasivo, patrimonio, gasto, ingreso, deben ser esos elementos medidos, presentados, valuados conforme a las normas de contabilidad y no así a las normas tributarias. Hago énfasis en esto porque muchas veces se confunde, ¿no? Entonces se confunde el tema tributario con el tema contable y terminamos haciendo un mix de aplicación que distorsiona en ocasiones significativamente los estados financieros. Mix de aplicación en el sentido de que terminamos aplicando normas tributarias para medir, evaluar partidas importantes, significativas de los estados financieros, cuando en realidad la resolución CEN 370 del 2008 y la 28 del 2009 dicen que obligatoriamente todas las empresas tienen que aplicar las 14 normas de contabilidad para elaborar sus estados financieros, no las normas tributarias. Las normas tributarias es para determinar bases imponibles tributarias y de eso pagar impuestos, ¿ok? Valga la aclaración. Muy bien. Ahora, hablemos de diferencia de cambio. ¿Qué se entiende por diferencia de cambio? Si nosotros damos lectura a la norma de contabilidad 6, sí, literalmente lo que ven ahí es eso. O sea, fíjense, esta norma 6 dice de manera puntual, que son tres parrafitos básicamente la norma actual vigente, dice, las diferencias de cambio no es más que aquella emergente de las modificaciones en la paridad cambiaria y deben registrarse e imputarse al resultado del ejercicio en el que se origina. ¿En qué cuenta? En la diferencia de cambio, una cuenta denominada diferencia de cambio. Nótese acá que en ningún momento habla sobre el tipo de cambio de venta oficial publicado por el Banco Central de Bolivia. No menciona que la diferencia de cambio es emergente de la variación o modificación resultante entre el tipo de cambio oficial y el efectivamente pagado. No dice eso, ¿ok? O sea, únicamente menciona la diferencia de cambio es emergente
de modificaciones en la paridad cambiaria. Entiéndase paridad cambiaria, tasa de cambio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por si algunos tienen dudas sobre esa definición, déjenme o permítanme mostrarle específicamente la norma. Permítanme. Ahí está. Esta es la norma antigua y esta es la norma vigente. Muy bien. Observen. Ah, miren, dos parrafitos tiene, dos parrafitos. La norma 6, dos parrafitos. El primer párrafo es el que acabamos de mencionar y el segundo párrafo está vinculado al tema de mantenimiento de valor. Y aquí está la definición de diferencia de cambio, que es lo mismo que acabo de mencionar. Insisto, en ninguna parte de esta norma, ni ninguna otra, ni ninguna de las 14, ni ningún principio establece la obligatoriedad de uso del tipo de cambio oficial de venta del Banco Central de Bolivia. Incluso ni siquiera nuestras normas internacionales de contabilidad, las emitidas por el IASB, establece la obligatoriedad de uso de un tipo de cambio oficial de cada país. Por ninguna razón. Simplemente las NIC hablan de una tasa de cambio de contado para contabilizar las transacciones de moneda extranjera. ¿Qué es lo que establece la NIC 21 en su párrafo 8? Dice que las diferencias de cambio son las que surgen al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra. Nada más dice, que básicamente es lo mismo que dice la norma de contabilidad 6, ¿no? Porque te dice modificación en la paridad cambiaria, modificación de un tipo de cambio de una fecha 1 a un tipo de cambio de una fecha 2, pues tenés una modificación y vas a tener por tanto un resultado por diferencia de cambio, ¿no? Y por supuesto que el tema de uso de tasas de cambio diferentes de una moneda a otra también genera diferencia de cambio. Para ser más ilustrativos, noten acá que yo tengo un gráfico de tiempo en el que he expuesto que la transacción, busquemos una operación cualquiera, no sé, una compra de moneda, la transacción tiene un tipo de cambio efectivamente pagado, supongamos un escenario donde nosotros vamos y compramos, por decir, X monto de dinero, ¿ok? A un tipo de cambio 10, ¿ok? Un tipo de cambio 10. Sabiendo que a la fecha tenemos un tipo de cambio oficial emitido y publicado por el Banco Central de Bolivia de 6.96. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Eh, Analizar qué tipo de cambio utilizar y cuál es su impacto. Noten acá que si nosotros agarramos y comparamos el tipo de cambio oficial con el tipo de cambio de la transacción, es decir, el tipo de cambio efectivamente pagado, vamos a tener una diferencia de cambio de 3,04. O sea, por cada dólar que paguemos en esta operación, vamos a tener una diferencia de cambio de 3,04. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se acostumbra desde hace mucho tiempo, casi 11 años de un tipo de cambio fijo, correcto? 6,96, casi 11 años, es bastante tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra? Agarramos, si la transacción es en moneda extranjera, tomamos el tipo de cambio oficial del Banco Central, 6,96, contabilizamos, ¿ok? Y la comparamos con el efectivamente pagado y generamos una diferencia de cambio. Eso es lo que actualmente se hace. Entonces, ¿cuánto estamos generando? 3,04. En cambio, cuando agarremos si esta operación es al crédito, noten lo siguiente, ¿no? Si esta operación es al crédito, por decir, el tipo de cambio 11 al momento de liquidarse, vamos a generar nuevamente otra diferencia de cambio de 4,04. Naturalmente, entre la diferencia de cambio que hemos inicialmente producido al reconocimiento inicial, al momento en el que se contabiliza por primera vez la transacción, versus
la fecha de liquidación, vamos a tener un neto, una diferencia neta de temporalidad que llama la atención y obviamente se los pongo a consideración, se los pregunto a ustedes, analícenlo, ¿será correcto? ¿Será correcto generar un gasto por diferencia de cambio o un ingreso por diferencia de cambio en una fecha uno? ¿Será correcto generar una diferencia de cambio en una fecha 2 también de liquidación de una misma transacción? Vamos analizando. Antes de responder, vamos analizando. Muy bien. Noten lo siguiente. Eh, si yo agarro, en cambio, registro la transacción no a 6,96 sino al efectivamente pagado para nuestro ejercicio 10, ¿ok? 10 bolivianos por cada dólar. Al momento de hacer la liquidación, que va a ser 11, vamos a reconocer una diferencia de 1 neto. Fíjense cómo es diferente. O sea, la diferencia de cambio sería solo de 1, en lugar de una diferencia de cambio que se registra tal vez en un mes 1 304 y en un mes 6 de 404. Obviamente en términos netos llego al mismo 1, pero es diferente la medición en un mes 1 y en el mes 4, pues no. No vaya a ser que esté reconociendo un gasto por diferencia de cambio en diciembre y un ingreso por diferencia de cambio en marzo, ¿no? Del siguiente año, cuando cierro a diciembre, podría distorsionarse, ¿correcto? Entonces, vamos analizando los ejercicios. Muy bien. Para que quede más claro el ejemplo de lo que acabo de mencionar. Algunos se preguntan, pero, a ver, Olvi, el tema de efectivamente pagado no es de ahora. Tal vez el nombre suena hoy día, hoy por hoy el término suena más familiar, pero antes sucedía que nosotros pagábamos por un tipo de cambio superior. La banca, de acuerdo a normativa AFI, puede vender un punto más del tipo de cambio oficial, el dólar, ¿correcto? Entonces, ahí yo tengo un ejercicio de tipo de cambio efectivamente pagado que no es 6,96, que en este caso es 6,97. ¿Correcto? Nosotros ya vivíamos eso, pero ¿qué hacíamos? Igual contabilizábamos a 6,96, ¿correcto? Igual todo el mundo contabilizábamos a 6,96 y me incluyo yo también, ¿no? Entonces, y ahí viene la pregunta, y nadie observaba, los auditores tampoco observaban. Esto no es nuevo, ¿no? Solo es que el monto, tal vez por la materialidad, no llamaba la atención y nadie le daba tanta importancia, pero hoy por hoy es mucho más la diferencia, ¿no? Estamos hablando de ya no un punto, estamos hablando ya de bolivianos enteros, o sea, de cifras enteras, de 6,96 a 10,40, que más o menos está ahorita, estamos hablando de 4 puntos, ¿no? Casi. Entonces, ahí ya pues cobra importancia naturalmente. A ver, ¿cómo contabilizábamos antes? Me imagino que ustedes hacían de esta manera igual. Opción uno, fíjense, contabilizamos si comprábamos dólares, nosotros por decir 100.000 dólares, si lo comprábamos al banco y el banco nos vendía a 6,97, comprábamos y contabilizábamos una evaluación de 696.000 bolivianos a 6,96 de esos 100.000 dólares y una salida de bolivianos de 697.000, porque nos debitaban 697.000 y lo contabilizábamos también a 6,96. Naturalmente, al no darse la partida doble, contabilizábamos una diferencia de cambio de 1.000 bolivianos. ¿Ok? Así lo hacíamos, ¿no ve? Ahora, sin embargo, podríamos también hacerla así, ¿correcto? Miren, contabilizo todo a 697.000 en Banco Moneda Extranjera contra Banco Moneda Nacional, 697.000 también. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué, Olvis, podrías contabilizar bajo la opción 2? ¿Dónde te menciona eso? ¿No? Vámonos a la norma de contabilidad 12.
Para ser más preciso, el párrafo 2.1. Ahí está. Miren qué dice nuestra norma de contabilidad. Párrafo 2.1. La compra de divisas, estamos comprando dólares, ya se trate de las adquiridas a través del sistema bancario del mercado paralelo, se contabilizará al efectivamente pagado en su fecha de adquisición. No es más. ¿Cuánto estoy pagando? ¿6.96 o 6.97? 6.97, ¿no ve? Eso estoy pagando. Entonces, yo siempre debí contabilizar así. Siempre debí hacerlo así. Pero ¿cómo lo hacía? Así. ¿Es correcto? ¿Me confirman? ¿Me confirman que lo contabilizaban así ustedes? A ver, los leo en Sí, chat. correcto. Muy bien, gracias, gracias. Eh, ¿Alguien tal vez contabilizaba de esta manera? Nadie, ¿cierto? Ni yo lo hacía. Y nuevamente, nadie observaba. Nadie observaba. Y nadie decía nada. Entonces, la razón es la siguiente. Normalmente la podemos agarrar y fundamentar en temas de materialidad. Pero, pero va más allá. ¿Por qué más allá? Observen lo siguiente. Miren este ejercicio. Noten lo siguiente. Cuando yo hago el primer ejercicio, noten que estoy en mi libro en dólares midiendo una salida de efectivo por 100.144 dólares, cuando en realidad sabemos muy bien que es solo 100.000. Desde ahí ya estamos distorsionando nuestra contabilidad en dólares, ¿correcto? Miren, así sucedía. Y estamos generando esa diferencia de cambio. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro balance general bajo la opción uno? Es decir, reconociendo diferencia de cambio. Tendríamos un Banco Moneda Nacional por 697.000. Para este caso es negativo, yo sé, es solo ilustrativo, porque no estamos tomando otros asientos más. ¿Ok? Y tendríamos un Banco Moneda Extranjera de 696.000. Y un resultado del ejercicio en el patrimonio de 1.000. Y tenemos ahí la partida doble. Así estaría, ¿correcto? Medido a 6.96. Pero nuevamente nuestro balance en dólares estaría distorsionado porque diría Banco Moneda Nacional 100.144, ¿no? O sea, nuestra contabilidad en dólares se distorsiona. Ahora, si nosotros contabilizáramos o hubiéramos contabilizado de esta manera, noten lo siguiente. Fíjense que nuestro Banco Moneda Nacional estaría menos 697, que es lo que salió, y Banco Moneda Extranjera 697, porque en realidad cuesta 697. Y el dólar 100.000. Fíjense que ya no hay un resultado por diferencia de cambio. Pero ¿por qué no observaban? Por lo siguiente, cuando nosotros hacemos este ejercicio, si nosotros hubiéramos aplicado una contabilidad bajo el precio efectivamente pagado y hubiéramos generado un balance de esta naturaleza así, ¿ok? Así, hubiéramos estado obligados al cierre del ejercicio, a valuar esa moneda extranjera. ¿Y la evaluación iba a ser a cuánto? A 696, no a 697. Sí, como lo escucharon muy bien. Miren, se los muestro. Aquí está la normativa. 2.2. A la fecha de los estados financieros se tendrá en cuenta el principio de costo o mercado o el que sea menor. En otras palabras, vuelvo a leer el párrafo completo. Las divisas adquiridas a diferentes valores deberán mantenerse dentro del capítulo de disponibilidad y su valuación deberá responder a criterios de activos análogos, como por ejemplo PEX, WEX, promedio ponderado. Pero, te dice la norma,
a la fecha de los estados financieros, se tendrá en cuenta el principio de costo o mercado el menor. Vamos a nuestro ejercicio. ¿Cuánto nos costó? 697. ¿Cuánto nos podrían dar por esos $100.000? En ese entonces, cuando teníamos nosotros dólares disponibles, cuando el Banco Central obligaba prácticamente al sistema financiero a vender a máximo 6,97 y a comprar mínimo a 6,85, ¿correcto? ¿No? ¿Cuánto nosotros lo hubiéramos vendido? El banco nos lo hubiera vendido o nos lo hubiera recomprado a 6,86, ¿correcto? El banco, pero no estamos tan locos como para en ese entonces, cuando había plata, cuando habían los dolaritos, los Washingtones, dijeron por ahí algunos colegas, ¿no? Cuando había esa platita, ni idea que se lo vendamos al banco. ¿Qué podríamos hacer? Cualquier empresa, cualquier persona, ¿a cuánto nos compraba? A 6,96. Entonces, el mercado en sí se movía bajo un tipo de cambio 6,96. Por esa razón, al cierre del ejercicio, el costo es 6,97, pero el mercado es 6,96. Entonces vamos a estar obligados a hacer la evaluación de esos dólares, si todavía lo manteníamos, si todavía no lo habíamos dispuesto al cierre del ejercicio, de necesariamente valuarlos a 6,96. Y generamos ese gasto por diferencia de cambio igualito a lo que es la práctica de registro 1. En otras palabras, conclusión, haciendo el ejercicio, o sea, lo que normalmente se hacía, haciendo el 1 o haciendo el 2, al cierre de año, sí o sí llegamos al mismo resultado en términos de evaluación de la disponibilidad y en términos de evaluación del resultado por diferencia de cambio. Llegábamos a lo mismo. Por esa razón nadie observaba. Además de la materialidad, o en otras palabras, si bien o sea, haciendo el primer asiento, al inicio contabilizamos y lo hacíamos de forma, digámoslo, no tan literalmente aplicando la norma, porque inadecuada no es materialidad, es razonable. ¿No? Al momento de registrar por primera vez la transacción en la fecha 1, no lo estábamos haciendo tan literal la aplicación de la norma, pero obligadamente al cierre del ejercicio, esa inconsistencia, esa práctica, si quieren, terminaba arreglándose sin hacer nada por el tema del costo mercado, el menor. ¿Se entiende? Por esa razón nadie observaba. Por esa razón estaba razonable hacer lo uno o lo otro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo? Muy bien. Continuemos. Ok. Entonces, dato a considerar. Cuando nosotros agarramos y hacemos la contabilidad de una transacción en moneda extranjera, entiéndase transacción en moneda extranjera, aquella operación de compra o venta de bienes o servicios, aquella operación de préstamo, etcétera, 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 que ustedes conocen, que está denominada, ¿ok? O pactada en una moneda diferente al boliviano. Por ejemplo, el dólar. ¿Ok? O sea, eso es moneda extranjera. Y toda operación en moneda extranjera, ¿qué se tiene que hacer para contabilizar en nuestros libros contables? Convertir a boliviano. ¿Por qué? Porque una norma contable 1, principio de moneda de cuenta, nos dice toda la contabilidad se debe hacer en boliviano. Un código de comercio nos dice que nuestros libros contables de las empresas deben hacerse en bolivianos y cualquier otra moneda, otro libro en otra moneda es opcional. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando contabilizamos esa transacción estamos obligados a decir cuál es el tipo de cambio que vamos a utilizar para contabilizar. ¿Ok?
Ese momento, esa fecha en la que hacemos ese proceso matemático de conversión se llama reconocimiento inicial. La primera vez que reconocemos una transacción se llama reconocimiento inicial. Y debemos contabilizarlo, ya sabemos, al tipo de cambio efectivamente pagado. No lo digo yo, lo han visto, está en la norma literal. ¿No ve? Y otro dato interesante que al inicio también lo mencionaba y lo vuelvo a mencionar, es que ninguna de nuestras 14 normas de contabilidad, ni siquiera las normas internacionales, establecen la obligatoriedad del uso del tipo de cambio oficial. Ninguna. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué utilizábamos, Olvis, el 696 entonces? No sé, no hay una suposición implícita de obligatoriedad. No, no lo hay. Lo que pasa es que utilizamos ese tipo de cambio oficial porque ese era el mercado. Prácticamente la mayor parte de los dólares que nosotros como compañía, como empresa, cualquiera sea, cuando estaba los dólares disponibles, ¿de a dónde nos provisionábamos? ¿De a dónde obteníamos esos dólares? Del mercado básicamente normal, del mercado ordinario, o sea, la banca. ¿Y la banca cuánto tenía? 6,96. O sea, lo vendía en 6,97, ya sabemos, muy bien. Lo contabilizamos a 6,96 porque cualquier otro tercero, excepto la banca, te lo compraba a 6,96 normalmente. Entonces, 11 años de alguna forma, si quieren, nos indujo a creer que hay una obligatoriedad implícita, cuando en realidad ninguna norma establece, ni siquiera, ni las normas tributarias, excepto, escuchen bien, excepto la ley aduanera y reglamento aduanero establece el uso del tipo de cambio oficial. Pero eso es para fines aduaneros, no para fines contables. Para fines de tributación aduanera. Es la única ley. En la ley 843, en los reglamentos de la ley 843, en el código tributario, en los reglamentos del código tributario, en las resoluciones de impuestos, ninguna establece la obligatoriedad de uso del tipo de cambio oficial. Es más, el decreto 24051 dice, agarra y haz tu contabilidad, haz tus estados financieros, que son el punto de partida para determinar el IUE, conforme a normas de contabilidad, siempre que éstas estén aprobadas, que luego vamos a hablar de eso. Entonces, valga la aclaración. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en una fecha inicial, bajo el ejercicio de tipo de cambio efectivamente pagado que compramos a 6,97, sería la tasa de cambio. Sería el primer tipo de cambio. ¿Correcto? Y si nosotros agarramos, disponemos esas divisas y las liquidamos, las convertimos, o sea, las disponemos y las disponemos a 6,96, ¿qué va a suceder? Vamos a tener naturalmente, una diferencia de cambio de un punto. ¿No ve? ¿Correcto? ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, en ningún caso, señores, en ningún caso, ninguna norma te obliga a contabilizar en la fecha 1, reconocimiento inicial, sí o sí, las transacciones en moneda extranjera al tipo de cambio oficial. Uno tiene que utilizar el tipo de cambio efectivamente pagado. Y ojo, no estoy diciendo que nunca usen el tipo de cambio del Banco Central de Bolivia. Lo que estoy diciendo, utilicen el tipo de cambio efectivamente pagado, que análogamente podría también interpretarse de acuerdo a análisis. NIC 21 dice tasa de cambio de contado. ¿Ok? El tipo de cambio efectivamente pagado o tasa de cambio de contado podría ser el tipo de cambio oficial. Podría ser, por supuesto. Cuando califique como tal, pues contabilizarán esa transacción en moneda extranjera al tipo de cambio oficial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese tipo de cambio oficial es el tipo de cambio efectivamente pagado. Y ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos. A ver, otro ejemplo para que podamos ver el impacto. Supongamos que compramos dólares en custodia en el banco, pero ahora, hoy, eh, supongamos que hacemos esa compra hoy y lo compramos a 10, ¿de acuerdo? Y se lo hacemos
no sé, es un ejercicio hipotético. Yo sé que eh, tal vez no se pueda a través de la banca. Supongamos que nos vamos al banco X y le decimos, véndame los $100.000. Él nos dice, ya, te lo vendo, toma a 10, ¿ok? Y por desconocimiento, por lo que ustedes quieran, le decimos, agarre y deposítenoslos en nuestra cuenta en dólares en su mismo banco o en tal banco local. O sea, no lo sacamos fuera del país. Y contamos con información de que la banca, ¿ok? Por diversas razones ya no está haciendo la devolución de esos dólares. ¿Por qué? Porque no tiene las divisas en mano. ¿No ve? Entonces, fíjense, la pregunta es, ¿cuál opción deberíamos aplicar de registro contable de las que yo muestro acá? ¿La uno o la 2? ¿Cuál opción? Tomando en cuenta lo que ya mencioné. ¿Con cuál ustedes se sentirían aún cómodos para esta transacción en particular? Porque cada transacción es particular. Nuevamente, el ejercicio es, le estoy comprando $100.000 al banco local. Ese banco local me lo está depositando esos $100.000 por diversas razones, por error, lo que ustedes quieran, a nuestra cuenta en dólares dentro de Bolivia. ¿Ok? ¿Cuál creen que es la opción más adecuada? ¿La uno o la 2? El reconocimiento inicial. A ver, los leo en comentarios. Adrián dice 2. ¿Qué dice el resto? Carlos, Carola, Luz, Liz, Maico, Pamela. ¿La opción uno o la opción 2? Es una operación con un banco local. Muy bien. Si nosotros tomamos en cuenta que la banca, conforme Código de Comercio, conforme Código Civil, no está obligada a pagar, o sea, a entregarte los dólares necesariamente, porque sí, sí, han visto ustedes, la mayor parte de los, o sea, si ustedes dan lectura al Código de Comercio y al Código Civil, la banca tiene la chance, tiene la salida de darte bolivianos al tipo de cambio oficial. En otras palabras, si ustedes hacen la opción uno o la opción 2, ambas son razonables. ¿Por qué? Porque con antelación ya decíamos que la opción 2 va a tener que evaluarse al cierre, como es dinero que está en el banco local, a 6.96, porque eso es lo que te van a pagar. Eso es lo que te van a devolver. Entonces la opción uno y la opción 2 serían razonables. Pero, a ver, nuevamente. Código de Comercio, Código Civil, inclusive el decreto 21060. Conclusión. ¿Cuándo utilizo tipo de cambio del Banco Central para evaluar? Cuando hago operaciones con acreedores locales. Los acreedores locales, por norma, por Código de Comercio Civil 21060, no están obligados a entregarte necesariamente los dólares. Ellos tienen la posibilidad de entregarte bolivianos al tipo de cambio oficial. Por esa razón, aquellas transacciones con acreedores locales sí se contabilizan a 6.96, porque claramente se esperan liquidar a ese tipo de cambio. ¿Ok? Muy bien. Eh, ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la norma dice eso? En el párrafo 2.6, la evaluación de las partidas. ¿Qué es lo que dice? Básicamente, en resumen, dice, cuando no exista una disposición que indique que se deba liquidar al paralelo, utiliza 6.96. Cuando no tengas
un conocimiento de hecho cierto que vas a liquidar a un tipo de cambio paralelo, contabiliza a 696. Porque eso es lo que vas a poder liquidar, pagar, conseguir. ¿De acuerdo? Eso dice el párrafo 2.6. Se lo muestro. El párrafo 2.6 es valuación. ¿Ok? Dice, cuando deban valuarse los saldos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y oficialmente no exista una disposición que indique eh, que para dichas operaciones deberá recurrirse al mercado paralelo, o sea que voy a pagar tipo de cambio paralelo, la evaluación debe, no dice podrá, debe al tipo de cambio oficial. En otras palabras, hago una operación de compra en dólares y me facturan en dólares un proveedor local. ¿Estoy obligado a contabilizar a 696? Sí, porque a menos que suceda otra cosa, ¿no? A menos que haya otra evidencia que diga que voy a pagar al paralelo, ¿no? Pero estoy obligado a 696. Porque yo no estoy obligado al proveedor a entregarle dólares conforme la normativa que mencioné. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo, si ustedes venden, lo mismo. ¿Ok? Vamos. Otro ejemplo. Acá. Mismo ejercicio de hace un momento, pero esta vez no hacemos eh, la compra, no hacemos la compra a un banco local. ¿Ok? Lo compramos a una empresa A, por decir un exportador, ¿no? Y le instruimos al exportador que nos deposite esa plata en una cuenta bancaria en el extranjero. ¿Se entiende? En una cuenta bancaria en el extranjero. En otras palabras, nos entrega 100.000 dólares, a un tipo de cambio de 10 y nos los pone y lo coloca en una cuenta nuestra en Estados Unidos. Nosotros podemos disponer libremente esos 100.000 dólares. No son bolivianos, son dólares puros allá. Podemos introducirlo al país o podemos o disponerlo para pagar a nuestros proveedores extranjeros también. Son dólares. Pregunto, ¿cuál es la opción más adecuada de contabilización tomando en cuenta eso? ¿Opción uno u opción 2? Ya decíamos que si nosotros le compramos a un banco local, la opción uno o la opción 2, ambos son razonables, porque al final, si bien la opción 2 hace que se infle el dólar, al cierre del ejercicio por un tema de mercado, por un tema de que nadie me va a entregar esos 100.000 dólares a un tipo de cambio paralelo, ¿ok? Porque está en la banca y no puedo sacarlo, ¿ok? Voy a tener que evaluarlo a 6.96 y eh, temporalmente voy a tener que contabilizar igual una diferencia de cambio de 304. O sea, la opción uno o opción 2 al final termina siendo lo mismo. Pero acá, ¿qué está sucediendo? Yo fácilmente lo puedo vender esos dólares a un tercero, inclusive hasta la misma banca, al tipo de cambio paralelo. Tal vez más de 10 o tal vez un poco menos, un punto menos, pero nunca al 6.96. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la opción más adecuada? ¿La uno o la 2? Tomando en cuenta ese dato. ¿Qué opino? A ver, los leo en comentarios. ¿Preguntas? Yesenia, Shirley, Liz. Si lo analizamos perfectamente, noten que la opción 2 acá sí marca una diferencia. La opción uno me distorsiona por completo mis estados financieros. Porque para empezar, me dice que me ha costado 1.000 bolivianos y en mi libro en dólares está 144 cuando en realidad es solo 100 dólares. Yo sé que son 100.000 dólares, ¿no? Solo es que aquí lo he hecho más pequeño, 100 dólares, 100.000 dólares, obviamente, ¿no?
para que pueda ingresar mejor los números. ¿Ok? Entonces, 144.000 bolivianos o 144.000 dólares dice que al final, pero en realidad no es así. Me lo está distorsionando y me dice que esos 100.000 dólares vale 6.96, evaluación uno, cuando en realidad yo lo puedo vender fácilmente al mismo tipo de cambio efectivamente pagado, o sea, 10. Tal vez más, inclusive, dependiendo de la fecha de liquidación, qué está sucediendo en la fecha de liquidación. ¿Correcto? Entonces, la opción uno distorsiona la evaluación de la cuenta banco en dólares y además me reconoce por anticipado una diferencia de cambio de 304 que podría no existir. Que podría no existir. Podría existir un ingreso en lugar de un gasto, porque tal vez lo venda más. Entonces la opción uno es incorrecta en mi criterio. Ojo, no busco yo tener la razón, señores. Yo les estoy dando mi posición en base a la norma que les acabo de mostrar, ¿no? Claramente le mostré ahí, la norma es clara. Dice tipo de cambio efectivamente pagado. Análogamente, ni 21 tasa de cambio de contado. Entonces, la opción 2 es la más apropiada. Pero nuevamente, pero ahí en el comprobante contable va a decir 10, Olvis, no va a llamar la atención de don Fisco. Esa es otra cosa. Nosotros estamos obligados a hacer contabilidad en boliviano. La contabilidad en dólares normalmente se hace porque resulta que nuestros sistemas informáticos que tenemos o software de contabilidad son bimonetarios. Entonces, por esa razón ahí se expone el tipo de cambio. Porque si no fuera bimonetario, no expondría yo un tipo de cambio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy obligado a exponer un tipo de cambio en el comprobante. ¿Por qué? Porque tengo una contabilidad bimonetaria normalmente. Entonces, eh, poner un tipo de cambio 10 bajo normas contables, en mi criterio, es razonable. ¿Ok? Es correcto, es conforme a normas de contabilidad. Y ustedes me dirán, pero Olvi, la norma 12 está vigente, está vigente. Se aprobó por las resoluciones que mencioné al inicio, ¿no ve? Pero, eh, pero ahí la norma 12 no es de diferencia de cambio, es de diferencia de cambio. Miren, les muestro. La norma 12 básicamente es complementaria a la norma 6. Y no lo digo yo, lo dice la misma norma. Si nosotros vamos al inicio, es complementaria, o sea, no se puede leer la norma 6 sin la 12, en otras palabras, ¿no? Entonces, vamos acá. Dice, en gran parte, este es el cuerpo de la norma, en gran parte el mismo está basado en el estudio realizado por la Comisión de Principios, recomendación número 2 modificada posteriormente por la decisión número 7, ¿ok? Del Consejo Técnico. Leo nuevamente. El presente informe contiene un análisis del tratamiento contable aconsejable para el registro de operaciones en moneda extranjera cuando coincide más de un tipo de cambio para las mismas. En gran parte, o sea, el mismo informe, está basado en un estudio realizado por la Comisión de Principios de Contabilidad y se considera complementaria a la decisión número 7. ¿Cuál es la decisión número 7? ¿Lo ven acá? Esto es la norma 6 antigua. Miren acá, ven que dice anterior decisión número 7. Es complementaria a la decisión número 7, complementaria a la norma de contabilidad 6. ¿Ok? Entonces, no puede leerse la norma 6 sin la norma 12. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, el registro correcto conforme a la norma 6 y 12 es la opción 2. Hay que utilizar el tipo de cambio efectivamente pagado. Muy bien. Ahora, pregunto, ya respondí de todas maneras esta pregunta. Esos dólares que yo acabo de comprar, esos dólares, supónganse que lo mantengo ahí en el banco, en el extranjero. Lo mantengo, ahí están los 100.000 dólares. Llega el 31 de diciembre, ¿a qué tipo de cambio lo debo evaluar? Ya sabemos que está evaluado a 10.
Ya sabemos que está evaluado a 10. Ya sabemos que es con un banco extranjero, allá en el extranjero, que no se rige bajo el Código de Comercio, Código Civil boliviano. Se rige bajo sus normas allá del extranjero. Nuestra plata está allá. En nuestra contabilidad, en la fecha 1, reconocimiento inicial, esos $100.000 está a 10. Pregunto, esos $100.000 al 31 de diciembre, ¿a qué tipo de cambio se debe medir? ¿A qué tipo de cambio se debe evaluar? El tipo de cambio oficial es 6.96. Supongamos que el tipo de cambio al cierre del ejercicio sigue siendo 10. En otras palabras, hemos observado de que básicamente el mercado paralelo de donde hemos comprado esos dólares sigue estando 10. O sea, le volvimos a preguntar a esa exportadora que nos vendió los dólares a cuánto nos los vendería y nos dice a 10. O a cuánto nos los compraría, nos lo dice a 10. El mercado dice 10. Pero tenemos un tipo de cambio oficial en Bolivia, 6.96. ¿A qué tipo de cambio lo evaluarían? ¿Los leo en comentarios? ¿A qué tipo de cambio? ¿Qué dice? Si vemos nosotros, el párrafo 2.2 dice, a la fecha de los estados financieros se tendrá en cuenta el principio costo-mercado, el menor. Entonces, como está tipo de cambio el mercado a 10, lo continuamos manteniendo a 10. Nos costó 10, el mercado dice 10, lo seguimos manteniendo en 10. No necesitamos otro. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Se está entendiendo, señores? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿No? Bueno, continuamos. Para ilustrar mejor, supongamos que nosotros somos una empresa importadora y hemos estado comprando dólares de la banca tradicional, pero a través de un mecanismo particular que se llama comisión de confianza. Seguramente lo han escuchado. Y bajo ese mecanismo obtenemos documentación observable, verificable, ¿ok? De la operación de 10 en una fecha 5 de enero, de 11 en una fecha 12 de enero, de 11,50 en una fecha 28 de enero. ¿Ok? Y noten lo siguiente. A la fecha 28 de enero tenemos $600, que equivalen a un tipo de cambio, digamos, los promedio de 11 a 2.000. Ah, perdón, son $600 que equivalen a un tipo de cambio promedio de 11 a 6.660 bolivianos. Entonces, cuando yo tengo dinero, la conclusión de esto, el ejemplo de esto, te dice lo siguiente. Cuando adquiriste divisas a diferentes tipos de cambio, ¿ok? Lo que tenés que hacer es utilizar un sistema de evaluación análogo, como por ejemplo PEX, WEX o promedio ponderado. En este caso estoy utilizando promedio ponderado. Este es un Cardex prácticamente de disponibilidad, donde requiero hacer el pago a un proveedor y naturalmente tengo toda la plata metida ahí en dólares y no voy a estar diciendo, a ver, estos dólares fue a 10, estos dólares fue a 11. No, 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 no. Simplemente saco una media y eso es lo que cuesta. Cuando la norma habla de esta parte, es decir, se utilizará promedio ponderado, se refiere a esto literalmente. En otras palabras, los dólares que tenemos nosotros
en cuentas bancarias en el extranjero o que hemos adquirido a diferentes tipos de cambio, tenemos que medirlo, evaluarlo a un promedio ponderado, a un WEX o a un PEX, cualquiera de ellos. Personalmente, es más práctico el promedio ponderado. Fíjense que terminé de esos $600 acá pagando 500. Esos 500, ¿cuánto costó a promedio ponderado? 11 y por tanto tengo 1100. Entonces la disponibilidad en dólares al cierre del ejercicio es 11, que es 1100 entre 100, 11. ¿Se entiende? A ver, veamos cómo influye eso. Supongamos que hacemos una compra al crédito de X producto por $100 a una empresa, pongámosle X, ¿no? Que es local, es una empresa local. Veamos si entendieron todo lo que acabo de mencionar. Naturalmente, cuando esta empresa nos factura a 6.96. Pero su representación gráfica, digámoslo, interna de ellos, nos llega todo en dólares, $100. Y la partida, o sea, la operación es en dólares. Nosotros tenemos conocimiento, ya que hemos hecho otras operaciones, de que el tipo de cambio a la fecha de la transacción es 11. Pero ese tipo de cambio es de los dólares que nosotros nos hemos estado provisionando. Considerando que esta es una operación con un proveedor local al crédito, porque ni siquiera se ha pagado, ¿cuál es el registro correcto? ¿Opción uno u opción 2? ¿Los leo en comentarios? ¿Qué dicen? ¿Opción uno o 2? Lógico, ¿cierto? En opción uno, porque claramente nosotros no tenemos la obligación de entregar dólares a ese proveedor local. El Código de Comercio, el Código Civil, el 21060, nos da la posibilidad de entregar bolivianos por esos dólares al tipo de cambio oficial. Por eso es que contabilizamos esa operación al 6.96. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué sucede si lo hacemos esta misma operación por $1.000? Esta misma operación con un proveedor extranjero. Un proveedor extranjero ya las reglas del juego es diferente. Yo pacto una transacción comercial con un proveedor extranjero bajo términos Incoterms y le tengo que entregar dólares puros. No les puedo mandar bolivianos. Supongamos para nuestro caso que tenemos estos tipos de cambio que hemos estado obteniendo de el mecanismo de comisión de confianza que hemos estado utilizando para proveernos de divisas, de dólares. Somos importadores. Hemos estado importando ¿cómo? Comprándole dólares, en este caso el BCP, ¿ok? Bajo la denominada forma comisión de confianza. 5 de enero a 10, 12 de enero a 11, 28 de enero a 11,50. Y hay un promedio de todos esos días de 10,83. Esos $1.000, esa factura extranjera de $1.000, ¿a qué tipo de cambio debo contabilizar? Fíjense que es del 10 de enero. Utilizo el 6.96, que siempre ha sido 6.96 en toda esa fecha, o utilizo la del 5 de enero, la del 12 de enero o la del 28 de enero. La NIC 21 aquí entra en juego. Aquí entra a complementar la NIC 21. La NIC 21 indica que yo utilice el tipo de cambio primero de mercado, del mecanismo de donde me provisiono. Si no hay eso, utiliza el tipo de cambio de una transacción similar, de una fecha anterior más próxima.
Y si no tenés ninguno ni lo otro, utiliza un tipo de cambio posterior más próximo. E inclusive la NI 21 te da chance para utilizar hasta un tipo de cambio blue. Pero ese en última instancia es mucho más complejo. Pero aquí fíjense, 10 de enero dice, ¿cuál es la anterior más próxima? ¿Cuál sería la anterior más próxima? La del 5, ¿no ve? Esa es la anterior más próxima, la del 5. Si nosotros tenemos indicios, conocemos que entre el 5 y el 10 no hubo una variación sustancialmente importante del tipo de cambio efectivamente pagado bajo el mecanismo comisión de confianza, pues puedo utilizar como tasa de contado para medir esta transacción en dólares, esos $1000 en la tasa de cambio de otra transacción. Por ejemplo, la del 5 de enero, una fecha anterior más próxima. Por consiguiente, el registro más adecuado, por ejemplo, si es el pago de una factura comercial por la compra de un producto inventariable, comercializable, pues será 10 y será de esta manera. Inventario contra proveedores extranjeros. ¿Ok? De esa manera se debe registrar. Muy bien, continuemos. Esos dólares que yo estoy provisionando, porque es una estimación en función al tipo de cambio, que le adeudo a ese proveedor extranjero, que está medido ese pasivo a 10, ¿a qué tipo de cambio lo debo contabilizar? Al cierre del año. Supongamos que esto de acá es de noviembre y en diciembre todavía le debo al proveedor extranjero, le debo todavía. Me entregó la mercadería, pero no le he pagado todavía. ¿A qué tipo de cambio lo debo contabilizar? ¿Al oficial o al paralelo? Nótese acá lo siguiente, volvemos a leer el párrafo 2.6. Cuando deban valuarse los saldos de cuentas por cobrar y por pagar en moneda extranjera y oficialmente no exista una disposición que indique que se va a pagar al paralelo, en este caso, sí existe una disposición. Entiéndase por disposición, básicamente aquellos acuerdos comerciales, ¿no? Aquellos acuerdos comerciales. Entonces, ese proveedor extranjero me va a exigir dólares. Yo no puedo agarrar y conseguir esos dólares a 6.96. Por tanto, cuando yo quiera medir mi pasivo, tengo que preguntarme al cierre del ejercicio, ¿cuántos bolivianos tengo que entregar al que me va a dar los dólares para conseguir esos $1000? ¿Cuánto? Es decir, ¿cuánto es el tipo de cambio paralelo? Si sigue siendo 10, pues lo mantengo en 10 y no genero diferencia de cambio. Si es 11, pues ya voy a generar un gasto por diferencia de cambio porque el pasivo está aumentando. Ahí sí se produce diferencia de cambio. En otras palabras, todos los pasivos, todos los activos con acreedores extranjeros se miden al tipo de cambio paralelo. Se evalúan al tipo de cambio paralelo. A menos que haya por ahí alguna situación o disposición que diga que por alguna razón ustedes van a utilizar un tipo de cambio oficial. Por alguna razón. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Duda que tengan? ¿Hasta acá? ¿Ninguna? Muy bien. Continuemos. Supónganse que pagamos esos $1000 a un tipo de cambio de 12. ¿Y por qué 12? Porque resulta que hemos comprado divisas para pagarle a esos dólares. Le llamamos al BCP, le decimos, oye, quiero que me vendas $1000. ¿Cuánto está tu tipo de cambio hoy? 12. Muy bien, comisión de confianza, 12. Y hace el SWIFT, envían la plata y no es más. Entonces, cuando yo contabilizo esa compra de esos dólares, voy a contabilizar así. ¿No ve? Y automáticamente el banco
de mi cuenta en dólares va a mandar al extranjero esos mismos dólares. O sea, me lo va a hacer, me lo va a respetar el tipo de cambio, porque eso sucede con comisión de confianza. ¿Ok? Me lo respeta y se envía ese rato mismo. Entonces, al proveedor extranjero le va a llegar esos $1.000 que estaba evaluado a cuánto? A un tipo de cambio, estaba evaluado a un tipo de cambio de 10, pero lo estoy pagando a 12. ¿Cuánto voy a generar de gasto por diferencia de cambio? 2.000. Ahí es donde se genera diferencia de cambio, señores. Ahí, no antes. En otras palabras, las diferencias de cambio emergen de la variación en la paridad cambiaria, modificaciones en la paridad cambiaria, que es modificaciones en el tipo de cambio inicial, el que se utiliza para contabilizar por primera vez la transacción, y final, o sea, la de liquidación o preparación de estado financiero. Cuando hay cambios en esas dos, señores, ahí sí se genera un resultado por diferencia de cambio. Y ojo, ojo, miren esto. La diferencia de cambio no puede ser activada. No puede ser activada. Acá dice, se van a imputar al resultado del ejercicio. No se pueden activar. Se tiene que contabilizar como gasto o como ingreso. Ah, pero Olvis, hay un pronunciamiento de impuestos nacionales que dice que se podría activar. Acá le estoy mostrando que la norma de contabilidad 6 prohíbe la activación, que es consecuente con la NIC 21. La NIC 21 te dice lo mismo. Se manda el resultado del ejercicio, no se activa. ¿Ok? Cuidado. Por esa razón es importante manejar un tipo de cambio efectivamente pagado o una tasa de cambio de contado, ¿no? Entonces, de esa manera, trasladamos, fíjense, y medimos adecuadamente, para este caso, fíjense que estoy afectando el valor monetario en bolivianos del inventario, porque estoy contabilizando a un tipo de cambio paralelo. ¿Ok? Entonces, si nosotros revisamos la norma 12, nótese lo siguiente. ¿Las divisas adquiridas a diferentes valores deberán mantenerse? No, aquí está. Aquí. Si las divisas son utilizadas para la adquisición de otros bienes o del activo, se operará la transferencia contable entre las disponibilidades utilizadas y los inventarios, activos fijos y otros bienes incorporados. Es decir, no se producen diferencia de cambio. O sea, que cuando yo estoy contabilizando más aún al contado una operación de una divisa que estoy pagando en este momento a 10, yo no puedo generar diferencia de cambio. Eso me dice. En esa fecha uno no puedo, tengo que trasladar el costo de esa divisa al costo de la transacción, al costo del activo por el cual estoy invirtiendo esos bolivianos. ¿Ok? Muy bien, señores. Hay una particularidad acá que la norma 12 y la norma 21, la NI 21, no habla sobre una literalidad, no dice cómo calcular la tasa de cambio contado, en otras palabras, o el tipo de cambio efectivamente pago. Ante esa situación, ustedes podrían agarrar y determinar una tasa de cambio de contado partiendo de una tasa pasiva y sumándole los accesorios, por ejemplo, comisiones bancarias, para determinar una tasa de cambio efectivamente pagada. ¿De acuerdo? Entonces, sí se podría agregar, pero es mucho más complejo. Por esa razón, yo, por ejemplo, cuando tengo por ahí alguna empresa que me dice, Olvis, necesito que me asesoréis y me digas
eh, si debo o no activar las comisiones bancarias por transferencia, en mi criterio, ¿ok? Considero que esas comisiones bancarias por transferencia no son gastos financieros, sino son gastos necesarios para dar lugar al activo, que es el inventario del activo que estoy importando, ¿no? Entonces, ¿podría activarse esa comisión? Sí, se podría activar. Eh, ¿Podría yo utilizar esa variable, ese accesorio para determinar una tasa de cambio de contado? Sí, pero yo prefiero manejarlo como activación la comisión en vez de utilizar una tasa de cambio de contado con accesorio. O sea, es más defendible contable y tributariamente y llego al final a lo mismo. Y ustedes me dirán, Olvis, pero este, ¿por qué dices que las comisiones bancarias no son gastos financieros? Nosotros siempre lo hemos expuesto en el capítulo de gastos financieros, las comisiones bancarias, ¿no? Y las comisiones bancarias obviamente no se pueden activar, ¿no? Mejor dicho, los gastos financieros no se pueden activar. Siempre he visto muchas empresas que lo exponen en el capítulo de gastos financieros, ¿no? O sea, si nosotros revisamos la norma uno y revisamos también la NIC 1 y las normas internacionales, no vamos a encontrar una definición de gasto financiero en las normas internacionales. Pero en la norma uno sí vamos a encontrar una definición. Fíjense. ¿Y qué dice? Gastos financieros comprende los gastos vinculados a la obtención de capitales complementarios. O sea, préstamos. La pregunta es, ¿podría interpretarse que una compra de, de un producto que me está obligando a pagar una comisión califica como obtención de capital complementario? En mi criterio, está muy alejado. Por supuesto que no califica un, como la obtención de capital complementario. Entonces, en otras palabras, en mi criterio, gasto financiero es todo aquel gasto que yo incurro para obtener préstamos, ya sea para capital operativo o para capital de inversión, o sea, préstamo. ¿Ok? Y ojo, no estoy diciendo que todas las comisiones se activan, porque yo puedo pagar comisiones para, por ejemplo, si yo emito eh, bonos bursátiles a través de la Bolsa Boliviana de Valores, y debo pagar una comisión a la agencia que me estructura toda la publicación de bono. Esa comisión, por supuesto, es un gasto financiero. De acuerdo, totalmente. Pero en este caso la comisión bancaria no es un gasto financiero, no está vinculado a. Entonces, por esa razón, en mi criterio, corresponde activar, porque bajo la NIC 16 y la NIC 1, perdón, la NIC 2 y la norma de contabilidad 1, que dice que yo tengo que activar todos los gastos necesarios, ¿no? Entonces, valga la aclaración, acá lo tengo, bienes comerciales. Miren, ahí dice, bienes, bienes de intercambio, bienes de intercambio ordinario, o sea, inventarios, que incluye dentro del costo todo, todo los costos más los gastos necesarios, dice. ¿La comisión es necesaria? Sí, en mi criterio, sí. Ok, muy bien. Esa puntualización ya está. Ok. Ahora, tributariamente, señores, ¿cuál es el tema? El tema, la clave de esto es conseguir suficiente documentación pertinente, ¿ok? Objetiva, clara del tipo de cambio que estoy utilizando. O sea, no estoy diciendo que ustedes agarren
y hagan deducible eh, cualquier incremento en el gasto en el activo producto de un tipo de cambio efectivamente pagado que incurrieron y asumieron. O sea, con toda la explicación de su momento, no, lo único que les digo es que la norma 266 y la NIC 21 y la CNIC 21 dice contabiliza la tasa de cambio de contado o tipo de cambio efectivamente pagado. Eso es lo que tenés que hacer. Contabiliza a eso. ¿De acuerdo? Entonces, tributariamente es otro enfoque. Tributariamente, si ustedes quieren hacer deducible aquel gasto que se produce por la baja del inventario medido a un tipo de cambio paralelo, o sea, el gasto por costo de venta, quieren hacer deducible eso, ese tipo de cambio efectivamente pagado van a tener que documentarlo bien. Si ustedes fueron al librecambista y compraron $100.000 librecambista, no hay ningún papel, no hay objetividad en eso. Cualquiera se puede inventar ese tipo de cambio. ¿Cómo vas a poder hacer deducible ese costo de venta? ¿Se entiende? No se puede. Es incorrecto. Ahora, Olvi, yo estoy provisionándome del mecanismo vía USDT. Muy bien, está bien. Es más objetivo. Es verificable, observable. Pero ¿qué sucede? Yo he visto que muchos aperturan su cuenta de Binance como persona, no como empresa. El representante legal, un empleado, está teniendo su cuenta en Binance. ¿Cómo le demuestras al fisco que ese tipo de cambio es tuyo? Si la cuenta de Binance está a otro nombre, ahí tienen un problema tributario gravísimo. Pero no se puede como empresa Binance. Se puede, señores. Se puede. Yo personalmente he asesorado empresas y he logrado que las empresas obtengan su cuenta bancaria de Binance. Sean cuidadosos. Ah, pero Olvis, la banca también veo que se está provisionando, o sea, el BCP, creo que el Banco Ganadero, ¿quién más? El Visa, vende USDT y solo a personas naturales. ¿Eso me sirve? No sirve. Ese tipo de cambio que ustedes asumen ahí es de la persona. Peor aún si esa persona maneja sus operaciones personales también ahí. Peor aún. Es muy riesgoso. O sea, tributariamente, señores, yo, ¿qué es lo que les recomiendo? ¿Quieren hacer deducible la diferencia de cambio? ¿Quieren hacerla? Ok, muy bien. Documenten el tipo de cambio que están pagando. Documentenlo. Contabilicen como se les ha indicado. No pueden tener una diferencia de cambio infladísima porque resulta que están contabilizando a 6,96 versus el tipo de cambio efectivamente pagado de 12, de 10, de 11. Porque si hacen eso, mañana la administración tributaria puede cambiar de opinión, puede opinar diferente, al final es interpretación, y decir, oye, ahora interpreto lo que dice el licenciado Olvi. Porque mira, la norma 12 dice que contabilizas efectivamente pagado y veo que contabilizaste a 6,96 y aquí está generando una diferencia de cambio cuando no hay diferencia de cambio. Cuando en realidad debiste en la fecha uno no generar diferencia de cambio y te estás beneficiando de un gasto excesivo y me estás pagando menos IVA. Al final no sabemos qué puede opinar la administración tributaria. Por esa razón yo prefiero siempre contabilizar conforme a las normas de contabilidad para este caso, porque la norma, o sea, el decreto 24051 dice, ¿quieres contabilizar diferencia de cambio? El artículo 16 dice, utiliza lo que dice la norma de contabilidad 6. Sigue los lineamientos de la norma 6. Sí, señores. Si nosotros vamos acá, veamos qué es lo que dice. Permíteme. Ahí está.
Ahí está. Artículo 16. Ahí está. Miren. Ok. ¿Qué dice? Las diferencias de cambio son aquellas que se producen, ¿ok? Lo estoy leyendo en mi manera, de la aplicación de la norma de contabilidad 6. Así yo lo leo. Leamos literalmente qué dice. Para convertir en moneda nacional las diferencias de cambio provenientes de monedas. La norma 6 no dice que contabilices al tipo de cambio oficial. Y la norma 6 se complementa, señores, se complementa con la 12, se lo mostré. Ah, pero la 12, Olvis, no está aprobada. ¿Cómo? ¿Cómo que no está aprobada? A ver, veamos. Tengo yo la resolución, permítanme, por acá debo tenerla. Es la 41 del 99, si mal no recuerdo. Vamos a buscarlo en la página de sí. Noventa y nueve. Ahí está. Y bueno, aquí está. 41 del 99. Veamos. Aquí está. Numeral 36. Se aprueba las siguientes normas de contabilidad. BNC2, tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexisten más de un tipo de cambio. BNC2. Y de ahí muchos colegas se agarran y dicen, no está aprobado. Sí, sí, podría ser, pero miren lo siguiente, miren lo siguiente. Yo les voy a mostrar la BNC2. Ahí está la BNC2. Por si acaso no lo he editado, no lo he photoshopeado esto, o sea, está tal cual como la conseguí, ¿no? Es antiguísimo. ¿Qué significa BNC2? Borrador de norma de contabilidad. Como ustedes bien saben, para poder emitir una norma, anteriormente se trabajaba bajo informe y esos informes se convertían en recomendaciones y esas recomendaciones se convirtieron en norma. Entonces, hubo un borrador de norma, BNC2, que se llama Tratamiento Contable de Operaciones en Moneda Extranjera. Y el cuerpo de este borrador es idem, salvando por ahí algunos temas de formato, que una comita de más, o que está medio desalineado, o sea, es idem al contenido de la norma 12. Por tanto, en mi criterio, la norma 12 sí está aprobada. Por consiguiente, toda aplicación como consecuencia de la norma 6 y la norma 12, que es complemento a la 6, es deducible la diferencia de cambio. En la medida que contabilicen utilizando el tipo de cambio efectivamente pagado, como corresponde, ¿ok? Y entiéndase por efectivamente pagado el que corresponda a la transacción, que podría ser un 696. Normalmente con los acreedores extranjeros es tipo de cambio efectivamente pagado paralelo.
Con los acreedores locales, tipo de cambio efectivamente pagado oficial. ¿Se entiende? Entonces, pero es clave, señores, que ustedes para fines tributarios puedan hacer la contabilidad conforme a la norma de contabilidad 6 y 12 y documentar correctamente ese tipo de cambio. Si ese tipo de cambio ustedes no lo tienen documentado, eh, van a tener problemas tributarios. Contable va a estar bien. Es posible que tal vez por ahí el auditor les cuestione porque fueron y compraron una casa de cambio, que no les quiso emitir ninguna factura ni nada, todo fue en negro, compraron un librecambista, lo hicieron a través eh, de un representante legal que mueve en sus cuentas también sus propias transacciones, o sea, complican. ¿Quieren documentar correctamente el tipo de cambio efectivamente pagado para fines tributarios? Agarren y hagan la operación como empresa. Compren como empresa. Tengan una cuenta bancaria como una cuenta en Binance como empresa. En Meru como empresa. Hagan las operaciones con la banca como empresa y generen la documentación. De lo contrario, van a tener ahí inconvenientes con la deducibilidad. ¿Ok? Por consiguiente, conclusión, quieren hacer deducible la diferencia de cambio o el incremento del gasto que se origina de una mayor valoración de los activos, ¿ok? Tienen que devengar esa diferencia de cambio conforme norma de contabilidad 6 y 12, aplicando el tipo de cambio efectivamente pagado. ¿Ok? Tienen que conservar la documentación original de ese tipo de cambio. ¿Ok? Y tienen que demostrar que obviamente hay una vinculación. Muy bien, señores, hasta acá hemos concluido con el temario. Eh, no sé si quedó alguna duda por ahí. De todas maneras, en todo el desarrollo de, del curso estuve preguntando inquietudes y al parecer no lo había. Presumo que se entendió, no sé si tienen alguna inquietud. Dicen, creo que ahí tienen algunos problemas de conexión. Ahí Luciana, está, dicen. Sí, dicen. Ya hemos Licen. concluido. Bu- Bueno, Creo que no en hay, ¿no? virtud, sí, parece que no, Licen. La verdad, muy agradecida al licenciado Olvis con la exposición. La verdad, para nosotros muy de mucho aporte porque, bueno, es el conflicto, creo que todos estamos, ¿no? Pasando y muchas veces, como dice usted, por no aplicar de manera correcta, ¿no? Ahí está la norma, solo que a veces por tema de interpretación, a veces no, surgen dudas. Pero la verdad, magistral su clase, Licen, muchas gracias. A nombre del Colegio de Pando, la verdad quedamos muy agradecidos. Fue de mucha ayuda, yo creo que para todos, ¿no? Los que estuvimos atentos a su disertación. Y la verdad que muy agradecida y esperamos como Colegio de Pando que, bueno, no sea la última vez, pues, Licen, ¿no? Desde mucho ayuda a su aporte, ¿no? Así que le quedamos muy agradecidos, no sé, el licenciado Gil, de repente. no, 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 solamente reiterar nuestro agradecimiento a Olvis. Él tiene ya un compromiso personal con nosotros para darnos una segunda charla para el Colegio de Pando. Vamos a ver su agenda y pronto les estaremos anunciando. Olvi, a nombre nuevamente del Comité Ejecutivo Nacional, gracias. Sabemos de tu enorme predisposición, buena voluntad y también de tu alta capacidad. Entonces, agradecerte una vez más y estaremos pronto nuevamente interactuando con los colegas de Pando. Ya, un fuerte abrazo para todos. Dicen Gracias, Gustavo, gracias, muchas muy gracias. amable. Con todo gusto, quedo yo atento, ya vamos a estar coordinando otro cursito. Muchas gracias, Licen. Bendiciones para todos. Licenciado Gustavo, como siempre, muy agradecido. Recibo un abrazo fraterno aquí de todos los colegas de Pando, ¿no? Así que bendiciones y buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Hasta luego.